Bueno, ya estamos aquí de vuelta en BLM Noticias discutiendo la aprobación de una ley que se daba en el Congreso de la República la semana pasada, el jueves pasado, para ser precisos. Si usted no se enteró, se lo damos a conocer ahora y le volvemos a recalcar que el Congreso de la República aprueba la semana pasada una ley que prohíbe el matrimonio de menores de 14 años, de menores de 18 años para ser exactos. Es lo que dice la ley. Ahora uno tendrá que tener 18 años para poder casarse, excepto en algunos casos cuando se va a permitir el matrimonio entre menores o de menores de 16 años. ¿Por qué estas excepciones? Y la verdad es que, ¿qué significa la aprobación de esta ley para nuestro país, para el desarrollo, para la protección también de las niñas de nuestra Guatemala? Bueno, es el tema que abordamos esta mañana con nuestra invitada, es María Machicado de ONU Mujeres. María, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, María René, por invitarnos y por permitirnos llegar a la audiencia y explicar cuáles son las implicaciones de esta nueva ley. Claro, mira, es una ley muy importante en nuestro país y sé que por años se ha aclamado y uno se preguntaba ya desde hace mucho tiempo el decir por qué existe todavía o existía una ley que permitía el matrimonio de menores de 14 años. Efectivamente, es un código civil de 1800, así que desde entonces se tenía esta posibilidad del matrimonio en las niñas desde los 14 años. Y lo que más nos preocupa es que aún siendo prohibido los matrimonios en menores de 14 años, entre el 2009 y el 2013 se registraron más de 4,000 matrimonios en niñas menores de 14 años. Entonces esto nos deja muy claro que aunque ahora se ha cambiado la ley y se establece que la edad es los 18 años para hombres y mujeres y que habrán excepciones a partir de los 16 años para hombres y mujeres, todavía se tiene que tener muy claro que las excepciones no se conviertan en la regla y que realmente ya no hayan matrimonios en niñas menores de 14 años, ni de 14 ni de 15, y ojalá hasta los 18 años se reservara realmente esa gran responsabilidad para hombres y mujeres. Claro, cuando leí eso de las excepciones también me sorprende porque como lo discutíamos, uno dice, bueno, pero ¿por qué se dan estas excepciones o cuáles serán esos casos? Porque realmente uno piensa, una menor de 16 años igual no debería estarse casando. Exacto, el matrimonio es una gran responsabilidad y sabemos que cuando se asume el matrimonio desde temprana edad tienes menos posibilidades de estudiar o de hacer tus proyectos de vida o tener un ingreso propio. Por eso las normas internacionales que van progresando, ¿verdad? Las normas se han ido escribiendo desde hace muchos años, pero la última que salió el año pasado, que es una recomendación de cómo implementar las convenciones internacionales, establecen que el matrimonio debería ser a partir de los 18 años, sin excepciones. Y si el Estado por alguna razón considera que se tendrían que dar excepciones, debe quedar muy claro, debe estar muy bien reglamentado para que no quede a la discrecionalidad ni quede en base de usos, costumbres o tradiciones. ¿Quedó claro aquí en Guatemala? Lamentablemente no quedó así en el decreto. Si bien hay una mejora en el decreto en el que establece que es un juez quien tiene que dar la orden para antes de poderse hacer el matrimonio en una menor de 16 años, no queda cuáles son esas circunstancias, entonces todavía lo dejamos a la discrecionalidad y como tú bien dices, habría que ver realmente cuáles son esas circunstancias. Lamentablemente el matrimonio siempre se lo asocia al embarazo y aquí lo que tenemos que dejar claro es que la paternidad responsable se mantiene y tenemos que evitar los embarazos a temprana edad, pero si esto ocurriera y fuera el caso de una violación sexual, tenemos todo un cuerpo de leyes que lo establece. Pero si fuera el caso de una relación consentida, no necesariamente el matrimonio resuelve, sino que más bien le da una doble responsabilidad. Entonces, separar el matrimonio del embarazo es un primer principio cuando no se debe evitar la paternidad responsable, que eso sí se mantiene y eso tiene que estar muy claro. Claro, y tú me mencionabas, bueno, tampoco confundir esta ley o esta aprobación con los esfuerzos que se están dando para prevenir también el embarazo entre adolescentes, que es otro de los grandes problemas en nuestra Guatemala. Exactamente, nos hacen esa pregunta. ¿Ahora el matrimonio va a evitar los embarazos? No. Los embarazos se evitan con información, con educación, con acceso a oportunidades en la escuela, con proyectos de vida, etc. Lo que evitamos con el matrimonio es legalizar relaciones que pueden ser muy perjudiciales para la niña y que por supuesto la lleva inmediatamente al embarazo. Pero los embarazos en Guatemala, que es un tema de preocupación, empiezan desde tan temprana edad como los 10 años, donde ya es legalmente una violación sexual, pero que nos preocupan los más de 80,000 embarazos en adolescentes menores de 18 años. Y ese es otro paso que hay que dar, ¿verdad? El venir y lanzar legislación también para venir y proteger y evitar estos, en la medida posible, estos embarazos.
La reciente ley aprobada de matrimonios, ¿cómo viene a mejorar el desarrollo del país o la protección de estas menores? ¿En qué nos va a ayudar? Bueno, yo creo que es un primer reconocimiento, es un primer paso al reconocimiento de que las niñas, porque esto afecta mayoritariamente a las niñas, ¿verdad? Es un primer paso para promover el reconocimiento de las niñas, no solo como madres, no solo como responsables de las tareas domésticas, sino que las protege y obliga un poco al Estado, a la sociedad, a las familias a invertir en ellas y no darlas en matrimonio desde muy temprana edad. Eso tiene que ir cambiando un imaginario social en el que las niñas vean que tienen otras oportunidades, porque a veces nos dicen, son ellas las que se quieren casar y la situación por la cual ellas creen quererse casar es porque es la única opción que tienen. Claro. Han sido educadas para eso desde muy temprana edad. Por eso creemos que la ley tiene que ir acompañada de una fuerte difusión, de una fuerte discusión con los jueces y juezas para ver realmente cuándo es que esas excepciones se darían, pero sobre todo para ir cambiando en las comunidades, en las familias, en toda la sociedad, esa imagen que se tiene de la mujer que se la va preparando desde muy niña a hacerse cargo de esa enorme responsabilidad, la cual, si la vamos a asumir, necesitamos muchas mejores condiciones, necesitamos información, educación, claro, posibilidades de tomar decisiones en nuestro hogar y no entrar en una relación de desventaja, porque además los matrimonios en las niñas normalmente no son entre pares, es con personas adultas. De estos 4,000 casos que te decía entre el 2009 y 2013, de matrimonios en menores de 14 años, solo 4 son hombres. Todos los demás, o sea, el 99.9% son niñas menores de 14 años. Y así podemos ir viendo que el 80% de los matrimonios ya de 14 a 18 están en niñas que se casan con personas adultas, no con personas de su misma edad. Bueno, y como tú dices, esta ley tendría o tiene que venir también apoyada, como mencionas, con un marco de educación mucho más eficiente, ¿no? De más alta calidad, porque muchas veces, como mencionas, eso es lo que se carece, la educación, en que las niñas sepan que sí, no me voy a casar o no me van a obligar a casarme a los 14, 16 años, pero ¿qué más hay para mí, verdad? ¿Qué puedo aspirar? ¿Qué puedo soñar? Exacto, tenemos que asegurar que la niña se quede en la escuela, tenemos que asegurar que la niña tiene condiciones para concluir el primer ciclo, segundo ciclo y ojalá a llegar a la educación terciaria, que sabemos que la cobertura es muy baja en general, tanto para hombres como para mujeres, pero tenemos que ver que el efecto que tiene en una mujer el no concluir la escuela es 2 o 3 veces más complicado porque luego no tiene las herramientas en la vida para poder evitar estas situaciones de desventaja, evitar los embarazos tempranos, evitar la violencia. Vemos estadísticamente, cuando una mujer contrae matrimonio o se une a temprana edad, tiene más riesgo de tener violencia al interior de la familia. Bueno, María, y ya para ir concluyendo, el próximo año asumen nuevas autoridades. ¿Cuáles son esos proyectos o esos enfoques que tiene la ONU ya en mente para seguir trabajando y, claro, quizá encontrar cierto apoyo con las nuevas autoridades? Bueno, en ese contexto vamos a seguir generando conciencia de que el matrimonio debe ser prohibido antes de los 18 años sin ninguna excepción. Y eso es con eso realmente protegeríamos y garantizaríamos los derechos de los niños y las niñas en Guatemala y evitaríamos estas situaciones de desventaja para las mujeres. Mientras eso suceda, ¿verdad? Mientras vamos viendo la forma en que se elimine esa excepcionalidad, vamos viendo también cuáles serían los reglamentos para que los jueces y juezas realmente tengan todos los elementos antes de tomar la decisión. Aquí también queremos valorar los avances que se han hecho en el sentido de que ahora es un juez y no es el padre o la madre quien de manera discrecional, sin consultarle a la hija, era quien autorizaba el matrimonio. Ahora es el juez que debe escuchar a la niña, debe escuchar al niño para ver si realmente se está casando por voluntad propia y si realmente está consciente esa niña de los efectos que tendría ese matrimonio. Así que vamos a trabajar en esos dos sentidos, en garantizar que la excepcionalidad realmente sea excepción y no se vuelva la norma, cambiar, eso requiere muchos cambios culturales y luego seguir trabajando con el Congreso para ver de qué manera se puede eliminar esta excepcionalidad. Perfecto. María, te agradecemos mucho haber estado con nosotros esta mañana hablando un poquito acerca de esta ley que yo sé que por muchos años se ha pedido, se había aclamado en nuestro país y finalmente, como dices, se logra este pequeño paso, porque aún hay mucho por hacer, pero hay que reconocer también esas cosas que están cambiando en nuestro país. Sí, muchas gracias. Y con esto realmente reafirmar que está prohibido
prohibido. En algún momento se ha generado un poquito de confusión. Ahora las niñas se pueden casar a los 14. No, está absolutamente prohibido que las niñas menores de 16 años se casen. Y a partir de los 18 años. De 18 no, de 16 prohibido. 16 terminantemente prohibido que una niña menor de 16 o un niño menor de 16 se case. Está terminantemente prohibido. Y los 16 años realmente en extremas excepciones, ojalá. Busquemos que las niñas y los niños lleguen a los 18 años con todas las condiciones para asumir esa enorme responsabilidad que es tener una familia. Perfecto. Bueno, gracias por aclararlo, María, y gracias por estar aquí con nosotros. Y nosotros tenemos que seguir con más también, discutiendo lo que pasa en nuestro país. Nuestro compañero Alberto Cardona está en las calles también monitoreando lo que sucede. Nos vamos con él para que nos cuente. Alberto, muy buenos días. Una vez más, cuéntanos qué está ocurriendo.